¿Cómo están? Hay una sensación muy especial cuando nos concentramos en la persona y la obra de nuestro Señor. Eso es algo que atrapa, captura nuestros corazones, nuestras emociones, nuestros sentimientos. A veces, no sé si a ustedes les pasa como a mí, hasta es difícil articular las palabras, cantando y juntos como pueblo del Señor, adorando a Dios. Modo avión es el título de nuestra reflexión en esta mañana. No sé si todos están familiarizados con el término. La mayoría de nosotros tiene un aparatito como este que intenta gobernar nuestras vidas. Y en una de sus funciones, en un menú desplegable que tiene arriba, aparece un avioncito. Ustedes ahí tienen la pantalla, seguramente lo van a reconocer. Algunos se habrán preguntado para qué sirve esto. Y es especialmente una función diseñada para que en los vuelos uno conectando o activando esa función, las comunicaciones del avión no se vean interferidas por las señales de los celulares, ¿no es cierto? Ahora, esta función cuando se activa impide que nosotros podamos comunicarnos, o sea que anula toda la conectividad de nuestro dispositivo celular, entonces no podemos hacer llamadas ni recibirlas, no podemos enviar mensajes de ninguna aplicación, de ninguna índole. Entonces es virtualmente como que estamos desconectados. Ahora, ¿por qué este título para reflexionar en esta mañana? Porque a veces, bueno, ustedes saben que la tecnología también va modificando nuestra forma de hablar, la terminología que nosotros utilizamos, y también se refiere esta frase, está llegando a hablar de aquella persona que decide cortar temporalmente sus comunicaciones. Y lamentablemente esto es lo que caracteriza a muchos de nosotros la mayor parte del tiempo, cuando nosotros vivimos desconectados de Dios. Es como que activamos esa función y estamos en modo avión en nuestra relación y en nuestra conectividad para con Dios, en nuestra comunicación con Dios. Cuando Él es la fuente dador de la vida, nuestra fuente de poder, es aquel que está tan cerca de nosotros y aún así nosotros lo ignoramos la mayor parte del tiempo, voluntaria o involuntariamente. Somos tan ajenos a su presencia. Y eso trae consecuencias negativas a nuestra vida, porque muchas de las cosas que nos ocurren tienen que ver precisamente por no tener en cuenta a Dios en nuestras decisiones, en circunstancias esporádicas que se presentan, no las resolvemos en la forma que podríamos hacerla cuando Dios, si nosotros conscientes de su presencia y aferrados a Él y llenos de su poder y del Espíritu, estaríamos alertas y dispuestos a afrontar esas situaciones. Lamentablemente esto caracteriza muchas veces nuestras vidas. Ahora, ustedes saben que la Biblia nos anima continuamente a estar conectados continuamente con Dios. Cuando hablamos de conexión espiritual, cuando hablamos de la forma en la que nos comunicamos con Dios, nos referimos, y yo quiero referirme puntualmente en esta mañana, a la oración. La oración es uno de los medios de comunicación con Dios que tenemos por excelencia. Y es un medio en el cual vos no tenés que pagar un abono, no tenés que solamente usarlo en algún horario del día. Qué bueno es saber que Dios está pendiente de nosotros en cada momento, en cada situación, como un padre amoroso que nos acompaña y que nos toma de su mano, o que por lo menos intenta y desea hacerlo. Hay un texto en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, que es uno de los versículos más cortos de la Biblia, y que a veces es mal interpretado o que solamente parece que es algo que viven aquellos que están en otra dimensión o en otro nivel espiritual, que a veces están ajeno a nosotros. Dice este versículo en la versión Reina Valera 1960, la versión antigua, dice, orad sin cesar, oren sin cesar. Quiero hacer una aclaración a esto, recuerdo de un viejo chiste que todos hacían con un amigo llamado César. Decía, oren sin cesar. No está hablando de una persona en particular.
Oren sin cesar, es lo que está diciendo el apóstol ahí. En la Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. Y en la traducción en lenguaje actual dice, oren en todo momento. Ahora, ¿cuál es la idea que se nos viene a la cabeza cuando nosotros pensamos en alguien que está orando en todo momento? Pensamos en alguien que está aislado del mundo, tal vez en un monasterio ahí, que se dedica pura y exclusivamente a la oración y a estar concentrado en la persona de Dios sin que nada ni nadie lo moleste. Eso sería en un sentido muy bueno. Pero nosotros no vivimos aislados del mundo. No es eso a lo que se refiere el escritor acá, el apóstol Pablo. No se refiere a eso. Está hablando de una actitud que nace del corazón. Está hablando de la oración que vuelve a suceder. Está hablando del hecho de estar conectados constantemente, teniendo una actitud de oración, de estar comunicados, siendo conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Y yo quiero citar una referencia de un libro que se llama A Solas con Dios, del pastor y teólogo John MacArthur, que dice lo siguiente: orar en todo tiempo, hablando precisamente de este concepto, orar en todo tiempo es vivir en un estado constantemente consciente de la presencia de Dios. ¿Escuchaste? Donde todo lo que vemos y experimentamos se convierte en una especie de oración que se vive con una conciencia profunda y una entrega a nuestro Padre Celestial. Es estar constantemente conscientes de la presencia, autoridad y poder de Dios en nuestras vidas. A eso se refería Pablo con el hecho de decir, oren, nunca dejen de orar, oren sin cesar. Conscientes de la presencia de Dios en todas las vivencias. A veces parece como que de lunes a viernes o lunes a sábado tenemos activado el modo avión y lo desactivamos cuando venimos los domingos a la reunión. No debe ser así, hermanos. Necesitamos vivir continuamente en conectividad con Dios. ¿Para qué? Para poder recibir las bendiciones de su gracia y de su misericordia. Para que el poder que necesitamos se manifieste en nuestras vidas y así poder enfrentar las luchas que se presentan cada día. Para experimentar su gloriosa presencia en nuestras vidas. Por eso necesitamos estar continuamente conectados con Dios. Yo quiero leer un texto que nos va a servir de referencia en esta mañana para nuestra reflexión, que está en el Evangelio según San Marcos, y hay algunas lecciones que nosotros podemos aprender al respecto. Marcos capítulo 1, desde el verso 32 en adelante, dice, y esto ocurrió en la localidad ribereña de Capernaum, una localidad que estaba junto al mar de Galilea. De ahí eran Pedro, Juan y Jacobo, por ejemplo. Y dice, después del relato que venía haciendo allí Marcos, que al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta. Él estaba en la casa de Pedro. Dice que toda la ciudad se apretujaba, toda la gente, había una multitud afuera de la casita. Y dice, y Jesús sanó a muchos de los que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. O sea, no era por boca de los demonios que iba a haber testimonio de la presencia del Hijo de Dios. Versículo 35 dice que muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Este es un texto del cual nosotros podemos aprender un montón de lecciones, pero quiero que solamente consideremos 3 en esta mañana. Vamos a ver 3 razones para estar continuamente conectados con Dios. La primera y muy buena y poderosa razón es que porque solo Él puede suplir nuestras necesidades. Solamente Dios puede suplir nuestras necesidades. Por eso nosotros tenemos que estar conectados continuamente con Él. Ahora, yo quiero que nosotros tomemos el ejemplo de Jesucristo. Dios hecho hombre.
pero vemos en él que había una conducta, algo recurrente en su conducta, y era la necesidad que él tenía de pasar tiempo a solas con su Padre Celestial. Él buscaba, en el lugar donde fuera, tener un momento, un tiempo y un lugar especial para dedicarse a la oración. Por ejemplo, ahí lo veíamos en el versículo 35, que dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto para que nadie lo moleste. Tenía que ser un lugar de intimidad y dice que allí oraba. Ahora, voy a leerles algunos versículos de los evangelios que hablan de este hábito que Jesucristo tenía. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, algunos versículos después de lo que nosotros consideramos en esta mañana, después de alimentar a los 5.000, ¿se acuerdan? Dice, pero después de despedirlos, se fue al monte a orar. Fíjense qué interesante, nosotros podríamos suponer que después de haber atendido a esta gran multitud de enfermos, que es el relato de Marcos capítulo 1, enfermos, personas que tenían una gran necesidad de ser liberados y sanados por el Señor, podría estar exhausto, cansado. Sin embargo, se levantó a la madrugada mientras todos dormían y tal vez con esa multitud a la puerta, él fue saltando un poco los cuerpos, las personas con mucho cuidado que estaban allí descansando, esperando, porque estaba el maestro, aquel que los podía sanar, aquel que los podía liberar, y se fue a un lugar desierto, oraba allí. Pero después de la alimentación de esa gran multitud, después de haberles enseñado la palabra, a pesar de haber estado cansado, dice que se fue al monte a orar. En Lucas capítulo 5, versículo 15, dice que su fama seguía extendiéndose. Y mucha gente se reunía para escucharlo y para que los sanara de sus enfermedades. Pero dice así, Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Lucas capítulo 6 dice, por esos días, y antes de tomar una decisión trascendental, que era la elección de los 12 apóstoles, dice, por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche entera orando a Dios. En el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas dice, y precisamente en el relato de lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní, esa noche antes de ser apresado y todos los sucesos que acontecieron después hacia la cruz, dice que él tuvo un momento de oración donde derrama su corazón y su alma delante del Padre. Y dice, lleno de angustia, oraba con más intensidad. Dice que su sudor, al punto que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en tierra. O sea, había una búsqueda intensa. Ahora, había una gran necesidad, un anhelo en el corazón de Jesucristo de buscar a su Padre, de tener un tiempo y en un lugar especial para dedicarlo a esa comunión con Él, a través de la oración. Vieron que estamos familiarizándonos con algunas cosas que no eran muy comunes antes. Estábamos más acostumbrados a la liquidación de temporada, que aparecía en la peatonal ahí los cartelitos en las vidrieras. Ahora ya cambió la terminología, se habla de Black Friday o de Cyber Monday. ¿No es cierto? Bueno, son días o temporadas donde hay una gran, en ciertos negocios, donde hay una serie de ofertas que te las pintan como irresistibles, ¿no? La venta de electrodomésticos, televisores, en fin, un montón de cosas a mitad de precio o con un muy buen descuento. Y ha ocurrido, sin ir más lejos, yo me acuerdo hace tal vez un par de años, una de las primeras veces que pasó eso acá en un hipermercado que tenemos en la salida de la ciudad de Santa Fe, que hubo un día de estos de gran oferta. Y dice que hubo uno, claro, atentos a la publicidad, a toda la campaña publicitaria que se había hecho al respecto, ese día dice que estaba lleno de gente afuera esperando entrar. Cuando se abrieron las puertas, salió la estampida, salió la gente corriendo desesperada para buscar aquellos productos que estaban promocionados. Y claro, ahí se terminó la cortesía, la gentileza, se peleaban, dice que la gente se agarraba agarraban un mismo producto y se lo tironeaban entre ellos, se peleaban y hubo varios incidentes, ¿no? Porque claro, cuando hay esa desesperación por obtener algo, bueno, la gente es capaz de cualquier cosa. Ahora yo quiero que nosotros pensemos en la necesidad de esa multitud
que en el relato según el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, se dice que estaban a la puerta de la casa de Pedro. Consideremos y reflexionemos, pensemos ahí lo que pasaba. Jesús había estado hablando en la sinagoga, había venido a la casa de Pedro, había sanado a la suegra de Pedro. Vemos que Pedro tenía un gran afecto y un gran aprecio por su suegra. Y ya estaba pasando el día, que era el día de reposo, el Sabbat. Pero el día judío no finalizaba como nuestros días. Su horario era diferente. El día finalizaba, terminaba al atardecer. Entonces, por eso dice el relato del Evangelio de Marcos que la gente se agolpaba, estaba esperando el momento en el que puedan tomar contacto con el maestro, porque había una gran necesidad. Y ustedes imagínense, ¿vos qué harías? Si tendrías una enfermedad incurable, algo que durante mucho tiempo y a través de médicos que hiciste, a través de tratamientos y todo tipo de medicación, trataste de solucionar, no pudiste, no hubo sanidad. Y al enterarte que está Jesús allí, ¿qué harías? Yo iría, trataría de estar primero en la fila. Imagínense la gente agolpada ahí en la entrada, buscando tener la oportunidad de sus vidas para ser sanados, para ser algunos llevando a sus seres queridos que estaban poseídos, para que esos seres queridos, sus hijos, sus esposas, sus esposos, sean liberados. Y ahí es un poco la imagen de esa secuencia, de esa situación que se presenta en esos días de grandes ofertas, donde la gente está ahí desesperada por obtener lo que tanto busca. Imaginemos la cosa de esa forma, ¿no? La gente desesperada para que Jesús sane sus enfermedades, porque ellos sabían que Él lo podía hacer, que Él tenía el poder de Dios, porque era Dios mismo, es Dios mismo. Ahora, esa necesidad, ¿nosotros somos conscientes de nuestra necesidad de Dios? ¿Somos conscientes de cuánto lo necesitamos a Él? ¿Por qué vivir tan desconectados de su persona, de su presencia? ¿Cómo es posible que nosotros seamos capaces de estar tan acostumbrados a vivir tan desconectados de Dios cuando necesitamos tanto de Él? ¿Cómo es posible? Qué frustrante que es cuando te llegó la factura del teléfono, una locura o algún servicio, y vos llamás por teléfono, ¿no es cierto? Marcás ahí el teléfono, llamás y ¿qué te atiende? ¿Te atiende una persona? No te atiende una persona. Te atiende una contestadora. Y dice, bueno, por tal motivo presione 1. Por tal motivo presione 2. Servicio técnico 3. Facturación 4. Y presionás 4. Bueno, y en 4 ahí ya te dice, bueno, por tal cosa presione 1. Y así, podés estar indefinidamente. Y vos querés que te atienda un ser humano. No querés hablar con una máquina porque no podés. Y a veces te enfurecés y le hablás al teléfono, ¿no es cierto? Perdés la paciencia, ¿por qué no me atienden? Y te ponen la musiquita de espera. Dice, pasan los años, las décadas, pero las musiquitas siguen siendo las mismas. Yo no sé por qué no las mejoran, pero siguen siendo las mismas. Y vos tenés esa sensación de tanta frustración, porque vos querés que te atienda una persona, querés hablar con alguien que te solucione el problema. ¿Por qué me vino este monto en la factura? Porque es una locura, yo siempre venía pagando tanto, venía pagando 300 pesos y ahora me vino 2.000. ¿Cómo es posible? Y vos querés hablar con alguien que te preste atención y que te dé una respuesta y no te atiende nadie. Y por ahí después de media hora que estuviste esperando y apretando botoncitos y esperando y que una contestadora te comunica con otra y así, por ahí se corta la comunicación. Y es como la canción de Alejandro Lerner, Volver a empezar. Y te diste cuenta que estuviste 3 horas, tal 2 horas, pero fácilmente, perdiendo el tiempo y no te pudiste comunicar con nadie. Qué frustrante cuando buscamos soluciones, buscamos hablar con alguien que nos escuche, con alguien que nos dé una respuesta y no pasa. Qué frustrante que es eso. Me pasó hace pocos días. Quería hablar con una persona y no podía comunicarme. Y en ese momento yo me doy cuenta de eso. Qué grande que es Dios. Qué Dios maravilloso que nosotros tenemos. Porque en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en medio de una crisis, en un accidente, en un problema, en algo que surge espontáneamente, esporádicamente, yo me puedo comunicar mentalmente con Él. No me pasan a una contestadora, no hay una musiquita de espera, no hay nada de eso. Dios me está escuchando en todo momento. Y eso es algo maravilloso. Y podemos dar gloria a Dios por eso.
Gracias, Señor, porque estás siempre dispuesto a escuchar nuestras oraciones, aun siendo el más grande, el todopoderoso. Él no es un sirviente nuestro, ¿eh? Él es el Señor. Nosotros somos sus siervos. Pero aún así Él se inclina con toda su misericordia y su gracia para escucharnos y favorecernos y bendecirnos. Nuestra necesidad de Dios. El profeta Isaías hablaba de esa necesidad y nos describía a nosotros como seres humanos en el capítulo 59 de su profecía. Él decía, andamos a tientas como ciegos. Palpamos para encontrar el camino, como la gente que no tiene vista. Hasta en lo más radiante del mediodía tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Buscamos la justicia, pero nunca llega. Buscamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros. Nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. Así es, sabemos muy bien lo pecadores que somos. Por eso les decía que muchas de las cosas malas que nos pasan tienen que ver precisamente con la consecuencia de malas decisiones, con la consecuencia de pecados, con la consecuencia de haber tomado a la ligera ciertas decisiones. En fin, muchas de esas cosas malas que ocurren en nuestra vida son consecuencia de nuestros pecados y de vivir lejos, ajenos. No somos conscientes de nuestra gran necesidad de Dios. No somos conscientes. ¿Cómo es posible que necesitando tanto de Dios nos demos el lujo de estar tan desconectados de Él? La segunda razón por la que necesitamos estar siempre conectados con Él es porque dependemos de Él para todo. Dependemos de Él para todo. Jesús, Él mismo, estaba en continua comunión con el Padre y buscaba tener momentos, tiempos de oración especiales, momentos que Él dedicaba a tener. Y a veces, yo no sé si ustedes han escuchado acerca de lo que se habla o de explicaciones de por qué Jesús hacía esto continuamente, por qué Él buscaba tener esos periodos de tiempo en soledad con su Padre Celestial. Yo no sé si alguna vez escucharon algunas razones, pero yo creo que la más importante tiene que ver con el hecho de que Él disfrutaba pasar tiempo con su Padre. Él disfrutaba estar en comunión con su Padre porque lo amaba y era amado por Él. Ahora yo te pregunto, ¿vos disfrutás cuando te juntás con un amigo, con una persona amada o querida? ¿No es cierto? Es como invitaste a un amigo a tu casa y estás esperando ese momento. Y se viene la hora y vos hiciste los preparativos, preparaste el mate, tal vez preparaste la comida, estuviste ahí, ordenaste la casa, porque es un momento, una ocasión especial. Y es un tiempo que vos disfrutás con esa persona, un tiempo apartado especialmente para disfrutar con esa persona. Eso es lo que experimentaba Jesús. Hay algunos de nosotros que disfrutan mucho de ir a pescar o de tener un pasatiempo, de ir al cine, de tocar un instrumento. En fin, son tiempos que nosotros tratamos de hacernos un huequito para poder disfrutar esas cosas que tanto nos gusta hacer. Bueno, Jesús disfrutaba de su relación con su Padre. No era una obligación, no era una carga pesada, era algo que Él disfrutaba. Y Él mismo dijo en Juan capítulo 8, dice, yo no hago nada por mi cuenta. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo y hago únicamente lo que el Padre me enseñó. Él nos quería enseñar una gran lección, la lección de la dependencia. Él no era autosuficiente. Amigos, nosotros tantas veces nos creemos autosuficientes, que podemos por nosotros mismos. No debe ser así. Jesús pasaba tiempo en oración. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos aprender a depender del Padre? Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar en las oraciones de Jesús, nos damos cuenta que nosotros tenemos más motivos por los cuales orar al Padre que Jesús. Porque nosotros tenemos que confesar pecados que Él no tenía que confesar. No tenía un tiempo de confesión en sus oraciones. Tenemos que pedir perdón al Padre. Él no tenía que pedir perdón. Él no pecó.
Nosotros tenemos que santificar áreas en nuestra vida, pedirle a Dios que nos ayude, que santifique nuestras vidas. Tenemos que dedicar tiempo para clamar misericordia al Padre, que Él satisfaga nuestras necesidades, todo eso. Tantos motivos, cuánto necesitamos depender del Padre. ¿Cuánto necesitamos echar mano de este recurso maravilloso que es la oración? La tercera razón por la cual siempre necesitamos estar conectados es porque solamente Él es nuestra fuente de satisfacción. Solamente Él. Solamente Él. Dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Jesús es aquel que satisface todas nuestras necesidades, por eso necesitamos depender de Él siempre. Pero nuestra satisfacción debe ser el hecho de estar en su presencia. Hay algo que les quiero leer. Hubo un pastor del siglo XIX que se llamaba Edward Bounds, y es uno de los escritores que más ha profundizado en el tema de la oración. Seguramente muchos de nosotros hemos leído algún libro de él que habla acerca de la oración. Y yo quiero leerles esta cita de su libro El propósito de la oración de forma detenida para que reflexionemos y pensemos juntos. Dice, la oración no es una función que carece de significado o un deber que hay que cumplir al final de un día ocupado o agotador. No estamos obedeciendo al mandamiento de nuestro Señor cuando nos contentamos con unos cuantos minutos de rodillas en los ajetreos de la mañana o tarde en la noche cuando estamos cansados por las tareas del día. Es cierto que Dios siempre está al alcance de una llamada. Su oído siempre está atento al clamor de su Hijo, pero nunca llegaremos a conocerlo si usamos el vehículo de la oración como usamos el teléfono para tener unas cuantas palabras de conversación apurada. La intimidad requiere desarrollo. Nunca podremos conocer a Dios con todo lo que implica el privilegio que es conocerlo, por medio de repeticiones e intercesiones breves, fragmentadas y desconsideradas, las cuales son peticiones de favores personales y nada más. Esa no es la manera en que podemos entrar en comunicación con el Rey del Cielo. La meta de la oración es llegar al oído de Dios, una meta que solo se puede lograr buscándolo de manera paciente, continua, constante, derramándole nuestro corazón y permitiéndole que Él nos hable. Solo al hacerlo podemos esperar conocerlo. Y a medida que más lo conocemos, más tiempo pasaremos en su presencia y encontraremos que esa presencia es un deleite constante y creciente. ¡Qué palabras! Yo me acuerdo cuando la conocí a mi esposa, Adriana. Bueno, yo la conocía de chica, pero nunca ni nos habíamos hablado, ¿no? Y la redescubrí años después, cuando volví de estudiar en Buenos Aires. Bueno, pero estábamos juntos en un ministerio y no teníamos, cruzábamos algunas palabras y participábamos juntos de ese ministerio, pero nada más. Pero de a poco empecé a conocerla, empecé a tratar más con ella, me empecé a interesar en ella. Empezaron a gustarme un montón de cosas de ella. Me empecé a sentir atraído, empecé a orar. Y un día me animé y hablé con ella. Y en septiembre, ¿no? Había justo la llegada de la primavera, ¿no? La época ideal para eso. Y bueno, ahí comenzó otro tipo de relación con ella. Y disfrutamos mucho nuestro noviazgo, nos casamos. Y la relación se siguió profundizando. Eso es lo que debe pasar con nuestro Señor. Evidentemente, tal vez, si lo conoces poco, es como cuando yo recién conocí a mi esposa. Bueno, en aquel tiempo no éramos ni siquiera amigos. Entonces, claro, cuando no conocemos mucho a Dios y no somos conscientes de todas las bendiciones que Él nos puede dar, seguramente no estamos muy interesados, no estaremos muy interesados en pasar tiempo con Él. Pero cuando a través de su palabra y a través de la forma en la que Él va obrando en nuestra vida y en nuestro alrededor lo vamos conociendo cada vez más, su persona nos atrapa, nos cautiva, nos deslumbra, es llamativa para nosotros. Cuando vemos sus maravillas en nuestras vidas, empezamos a considerar, a reflexionar
empezamos a enamorarnos de Él. Él empieza a formar parte importante de nuestras vidas y tiene un lugar especial en nuestro corazón. Así debe ser. Tanto necesitamos al Señor. Yo quiero que finalicemos. Hay algunos pasajes en la palabra de Dios que nos hablan de los beneficios de vivir conectados. Los beneficios de vivir conectados. Fíjense cuántas cosas maravillosas Dios puede hacer en nuestra vida cuando nosotros estamos en contacto con Él. El Salmo 26 dice, en tu presencia soy muy feliz. O como decía la versión Reina Valera, en tu presencia hay plenitud de gozo. A tu lado soy siempre dichoso, decía el salmista. Él había descubierto la verdadera felicidad. ¿Cuánto necesitamos ser felices? Él es la fuente de felicidad. Isaías capítulo 26 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Él es fuente de paz. ¿Cuánto necesitamos de esa paz? El Salmo 61 dice, yo habitaré en tu presencia para siempre. Bajo la sombra de tus alas, utilizando un antropomorfismo, una figura, estaré seguro. Él es nuestra seguridad. El Salmo 91 dice, Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Él es nuestro protector. Amós 5:4. Pero también así ha dicho el Señor a su pueblo, si ustedes me buscan, vivirán. Como dice la versión antigua, buscadme y viviréis. Él es la fuente de vida. Él está pensando y tiene planes respecto de cada uno de nosotros. El profeta Jeremías, transmitiendo al pueblo de Dios los pensamientos y palabras del Señor, él decía, mis planes, palabra de Dios, mis planes para ustedes no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Esa es la única condición. Él nos quiere bendecir, Él quiere darnos lo mejor. Él quiere protegernos, cuidarnos, suplir nuestras necesidades, acompañarnos, sanarnos, fortalecernos, levantarnos. Él está dispuesto a hacerlo. Solamente Él pide que lo busquemos de todo corazón. Yo quiero invitarte a que juntos podamos reflexionar en esta mañana. Que podamos hacernos algunas preguntas al corazón. Que podamos no pasar por alto esta reflexión. Yo te invito a que tengas un momento especial con Dios. Es tiempo de desconectar el modo avión. Tenemos que estar en conectividad directa con nuestro Señor en este momento. Este es el momento apropiado. Pregúntate, ¿en qué lugar de mi lista de ocupaciones ubico el tiempo para orar en mi vida? Cada día. De las 24 horas que el Señor nos regala, ¿cuánto tiempo dedico para orar? ¿He separado un tiempo específico para hablar con el Señor? ¿Ora solamente para agradecer por los alimentos o cuando tengo necesidad de algo? ¿Qué cosas impiden que destine un tiempo especial a la oración? ¿Qué distracciones hay? Tal vez la televisión, no lo sé. Pero ¿qué cosas estorban o impiden que yo pueda tener tiempos especiales de oración con mi Señor? ¿Acaso podés describir tu tiempo de oración como una conversación entre vos y el Señor? ¿O es más bien como un monólogo en donde yo le pido cosas que necesito solamente? Son buenas preguntas para hacernos en esta mañana. Jesús, el Dios hecho hombre, buscaba tener un tiempo especial, un lugar especial. Disfrutaba, anhelaba esos momentos, porque disfrutaba de la presencia y de la persona del Padre. Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón, porque muchas veces
No valoramos la maravillosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No te valoramos, Señor. No vivimos siendo conscientes de que habitás espiritualmente en nosotros. Señor, te pedimos perdón porque tantas veces te ignoramos en nuestras vidas. Habiéndonos amado tanto como vos nos amás, te ignoramos, te dejamos de lado. Siendo que nos querés bendecir con tantas bendiciones. Siendo que sos nuestro refugio, Señor. Te pedimos perdón. Queremos entrar en otro tipo de relación con vos, en otra dimensión espiritual, Dios. Queremos aprender a vivir dependiendo continuamente de vos. A estar conscientes permanentemente de tu presencia en nuestras vidas. También estar conscientes de nuestra gran necesidad de vos, que no somos capaces de resolver nada, ni de lograr nada por nuestros propios medios, Señor. Te necesitamos tanto. Señor, te pedimos que tomes el control de nuestras vidas. No permitas que nos desconectemos más de la comunión con vos, de tu maravillosa presencia. Queremos aprender a disfrutar de tu presencia. En ella hay plenitud de gozo. Queremos disfrutar ese gozo, esa alegría, la dicha de ser tus hijos, Señor. Bendecí nuestras vidas. Bendecí nuestras necesidades. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella habla profundamente a nuestro ser cada vez. Te alabamos. En tu santo y bendito nombre. Amén.